Estoy en verdad convencido de que las personas tenemos que involucrarnos en lo que está pasando en nuestro país. Para mí es muy importante decirle a la gente que no está sola, que cualquiera puede alzar la voz. Actívate es una plataforma digital que promueve la participación ciudadana en donde organizaciones y personas pueden subir campañas en donde estén buscando un objetivo social de alguna causa que les interesa y a través de esta plataforma les ayudamos a que consigan su objetivo. Esto lo hacemos primero conociendo la campaña, investigando más, darle una estructura, definir quién es la persona que tiene capacidad de hacer ese cambio que estás buscando, y cuando lo ubicamos lo que hacemos es hacerle llegar la solicitud que tienes a el tomador de decisiones para lograr cambios sociales. Mi chamba es prácticamente buscar a toda persona, organización o movimiento que busque alzar la voz. Yo soy como su acompañamiento y estoy en todo el proceso. Juntos armamos estrategias, juntos entendemos la problemática y aterrizamos las situaciones, las ventajas, desventajas, el tomador de decisión. Llevamos todo un proceso de campaña, pero juntos. Y ahí estamos nosotros y ellos para poder impulsarla y levantar toda la participación ciudadana en México. Las firmas son un instrumento nada más. Más que decirle firmas, son personas. Esta persona que se une por una coyuntura tanto nacional como local, que da una activación o da un sí por esa causa. Lo que hacemos es tratar de unir, identificando el número de personas que coinciden con tu causa y que haya muchas personas que lo respalden para poder presentarlo ante un tomador de decisiones. Que generar una presión de mediática y podremos cambiar alguna situación. Hola, Hola, ¿cómo estás? bueno, ¿cómo están todos? Em, ya nos estamos conectando aquí al live. Bueno, me presento, yo soy Pilar Robles, soy líder de campañas de Actívate y hoy vamos a tocar un tema en este live muy importante sobre la mujer, sobre cómo vivimos el día a día nosotras en México, sobre la inseguridad, ¿no? También sobre la doctora Alejandra y qué ha pasado con su caso y qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos para mejorar la situación, ¿no? Hoy tenemos una invitada súper especial, Aurora Espina nos acompaña hoy. Ella es una activista, actualmente es coordinadora de estudios políticos en la Fundación Rafael Preciado Hernández. Su línea de investigación se centra en la participación de las mujeres en el ámbito político a nivel nacional e internacional. Fue un integrante en el primer Parlamento de México de Mujeres de la Ciudad de México, en donde participaron en las comisiones de atención especial a víctimas, asuntos políticos electorales y puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas. Como activista, se centra en la defensa de la democracia, los derechos fundamentales y el avance de las mujeres. Ella es fundadora y presidenta de la organización Tlahuaná, Mujeres que Transforman, y esta organización busca potenciar el liderazgo de las mujeres. Además, es consejera nacional de la Fundación Impulsa tu Desarrollo, así como integrante del colectivo Mujeres 50+1. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estoy muy, muy contenta. Creo que es un tema súper importante. Entonces, pues empecemos con este live. Primero que nada, Aurora, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Hola Pilar, pues es un verdadero gusto el poder estar aquí, hablando de un tema tan importante. Me emociona justo el que podamos estar discutiendo esto, pero sobre todo desde esta perspectiva de la incidencia, de qué puedo hacer yo en el día a día para poder contribuir a poner mi granito de arena y hacer que las cosas sucedan y lograr estos cambios que creo que es uno de los objetivos de Actívate como plataforma. Entonces, pues estoy muy contenta por eso, muy agradecida por la oportunidad de estar aquí, poder poner sobre la mesa algunos puntos y también aclarar algunas cosas, pero pues también generar reflexión sobre la situación en la que nos encontramos como país.
Sí, no, muchísimas gracias de verdad por estar aquí y pues empecemos. O sea, para ya entrar de lleno al tema, quería preguntarte, o más bien que nos cuentes un poquito de cómo es el contexto en México en cuanto al tema de mujer, la seguridad, ¿no? ¿Cómo es que vivimos las mujeres en México día a día? ¿No? O sea, cuéntanos un poquito sobre esto. Primero, o sea, creo que habría que entender un poco que como país nos encontramos en un contexto de violencia en general, ¿no? Esta cuestión de el crimen organizado, la violencia que se ha desatado en ese sentido, que tenemos altos índices de criminalidad. Pero por otro lado, también tenemos que hacer una distinción, porque no toda la violencia que hay en el país tiene que ver necesariamente con crimen organizado o narcotráfico, sino que también está inserta en las propias dinámicas sociales al interior de los hogares y cómo manejamos eso. Entonces, nos encontramos justamente en el ámbito externo desde lo social, traducido también en el interior de los hogares, ¿no? Cómo se da esta dinámica, pues en las propias familias, cómo pues experimenta la violencia y en este sentido, pues vemos cómo se disparan y particularmente en el contexto de la pandemia, cómo se dispararon los casos de violencia contra las mujeres al interior de los hogares, cómo aumentaron, por ejemplo, los índices de abuso sexual infantil y adolescente, también dentro de esta misma dinámica de confinamiento. Y eso también lo podemos contrastar si se analizan, por ejemplo, las estadísticas y los datos de cuáles fueron las llamadas al 911 que se realizaron a lo largo de la pandemia, pero digamos ya en este proceso en el que estamos reinsertándonos a la vida lo más, digamos, como normal posible fuera del esquema de lo de la pandemia, pues seguimos viendo que estas propias dinámicas se siguen aterrizando en el ámbito de lo social, pero pues nos encontramos con una realidad que es el feminicidio como un fenómeno que en su momento nos generó pues cierta relevancia internacional como país en el tema de dar a conocer esta situación terrible que se vivía con las muertas de Juárez, que eran estas mujeres que aparecieron muertas en Ciudad Juárez y que pues generaron justamente el establecimiento de estándares internacionales en el tema, el tema de cómo se tiene que juzgar con perspectiva de género, cómo se tienen que llevar a cabo las investigaciones y pues llegamos hoy a un contexto en el que todos los días 10 mujeres son asesinadas en el país y al menos 5 mujeres desaparecen todos los días. Y si nos vamos también hablando del tema de feminicidio, recientemente hice una investigación sobre feminicidio infantil que también aborda la realidad de niñas y adolescentes, pues resulta que quizás el porcentaje o el número de casos no es tan representativo como podría verse con otros casos, pero lo que nos habla justamente es de la dinámica de violencia que están viviendo niñas, niños y adolescentes en el seno familiar, en el entorno familiar, y cómo el asesinato, el feminicidio termina siendo, pues, digamos, como este punto máximo, pero de un ciclo de violencia, ¿no? Que en realidad eso es lo que debemos de comprender. El feminicidio termina siendo, pues, este punto máximo de la violencia contra las mujeres y que forma parte de un ciclo vicioso de procesos violentos, ¿no? Físicos, psicológicos, entre otros. Entonces, pues ahí está un poco también esta gravedad y por eso es importante como tener esa capacidad de identificarlo desde antes para saber cómo poder prevenir de la mejor manera esta situación. Y si nos vamos de manera, digamos, directa a las cifras de qué es lo que está pasando hoy en México, en lo que va de este año 2022, con cifras a julio de este año, en este informe que acaba de presentar el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues hay un total de 2.184 mujeres víctimas de muertes violentas, que es la suma de esas mujeres que son víctimas de homicidios dolosos, que son 1.639, y 545 mujeres víctimas de feminicidio en lo que va del año, que si lo vemos hay una distinción, ¿no? Se habla de 530 delitos de feminicidio y 545 víctimas de feminicidio, porque lo que sucede con el feminicidio como delito es que puede haber varias personas que son víctimas del mismo delito. Entonces, aunque solo sean 530, hay 545
víctimas en este sentido. Y si hacemos un balance de qué fue julio, el mes de julio para las mujeres en México, pues hay 293 mujeres que fueron víctimas de muertes violentas, es decir, 54 víctimas de feminicidio únicamente en el mes de julio y 239 mujeres víctimas de homicidio doloso. Entonces, pues estamos hablando, más que de números, estamos hablando de 239 mujeres asesinadas, 54 víctimas de feminicidio, y son vidas, son historias, son sueños, y yo quiero, o sea, dejar eso, porque a veces como que nos perdemos en las estadísticas y las cifras, y etcétera, pero no vemos el rostro de esas personas que están ahí. Y entre ellas, pues hay niñas, hay adolescentes, hay mujeres profesionistas, madres de familia, etcétera. Y esa es la distinción también que debemos hacer. Yo veo como muchos retos en este esquema de, si bien es cierto que la tipificación de feminicidio como tal no nos ayuda a prevenir el feminicidio, sí nos ayuda a identificar cómo es que se da este proceso de la violencia que culmina en el feminicidio. Entonces sí nos puede ayudar en un proceso de prevención de cómo podemos actuar y cómo podemos establecer mecanismos y medidas que de manera efectiva nos ayuden a terminar con este ciclo de violencia que termina en el feminicidio y cómo podemos desarrollar las dinámicas, ¿no? Justamente a mí, investigando sobre este tema, pues lo que me llamaba la atención era esta cuestión que pues parece que está visible, pero en realidad no, que es esta cuestión de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y justamente cómo destapa esta cuestión de la dinámica violenta al interior de los hogares. Dime, Pilar. Ay, perdón que te interrumpa. No sé, No te preocupes. creo que te estás trabando un poquitín, pero no sé. Ah, creo que ya. ¿Ya está bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Perdóname. Sí, no, sí, no te preocupes. Y justamente lo que yo decía es como este reto de cómo identificamos este ciclo de violencia al interior de los hogares para prevenir que se llegue a este tipo de violencia, porque si bien es cierto, pues lo que más hemos identificado es pues en mujeres adultas, ¿no? Que principalmente y sobre todo con estudios que ha hecho mujeres en México, son mujeres jóvenes las que principalmente son víctimas de feminicidio, entre 18 y 25 años hay un patrón y lo vemos en casos como el de Devani, pero casos como el de Devani en Nuevo León justamente nos sacan a la luz justamente la deficiencia de las propias fiscalías en la atención a la violencia y en esta intención de verdaderamente atender la violencia contra las mujeres y lo que tenemos que hacer también para exigirle a las autoridades y buscar cómo pues sí generar esos mecanismos que nos lleven a esa resolución y atención de la cuestión para evitar que más mujeres pasen por este mismo tipo de hechos. Pero por otro lado, si revisamos los estudios que han hecho desde colectivos de periodistas, pero particularmente me he centrado en un mapeo que hacen un colectivo que se llama Aquí Estamos, Feminicidio Infantil en México, que van documentando los casos de feminicidio infantil en México. Hay que hacer primero una distinción. De acuerdo con la Ley General de de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, digamos, como niños se entiende de los 0 a menos de 12 años y de 12 años a menos de 17 son adolescentes. Y si vemos el rango de los casos de feminicidio que se presentan en niños, principalmente se da a la edad de 2 años, el feminicidio infantil, y son actos de violación con una combinación de asesinatos, combinado con distintos mecanismos de violencia, que para mí son muy alarmantes pensarlo en niñas de meses, de 2 años y demás, y también en la dinámica de cuando ya son adolescentes, pues entre más grandes son, es más factible que entren y sufran violencia por un círculo que es más alejado del familiar, ¿no? En el caso de las niñas, pues es el círculo más cercano, que son los familiares, amigos, vecinos, y entonces esta dinámica de violencia que viven las niñas al interior de los hogares, pues sí se ve traducida en un esquema de feminicidio al final de no atender este círculo vicioso de violencia, porque al final lo que dicen las teóricas de feminicidio es que el feminicidio es el resultado de un continuum de actos violentos, es decir,
es el proceso final de una etapa de diferentes tipos de violencias que se viven. Entonces, yo creo que justamente esto implica una perspectiva doble, ¿no? Desde entender la dinámica de violencia en el ámbito de lo público, pero también qué tenemos que hacer desde el ámbito de lo familiar para acabar con ese ciclo de violencia y para que no se den estos actos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, pero también en contra de las mujeres, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. De verdad que ahorita escuchando todo lo que me estás diciendo, es que la situación en México está muy fuerte. O sea, no puede ser que siga pasando esto, y a pesar de que vemos todos los casos que hay y escuchamos día a día de que ya desapareció tal niña, ya mataron, encontraron el cuerpo de tal persona, o sea, y seguimos y parece ser que no hay, o sea, que nadie está haciendo nada, ¿no? Entonces, y también escuchamos mucho el término de feminicidio, ¿no? Y ahorita nos estabas diciendo, pues, es como todo un proceso de violencia que culmina en esto que llamamos feminicidio, ¿no? Pero para entender un poquito mejor, ¿cómo podemos identificar el feminicidio? ¿Qué clasificaría como feminicidio? Sí. Mira, el feminicidio como tal está tipificado en el Código Penal Federal y particularmente es en el artículo 325 donde se explica cuáles son estos elementos y los voy a leer textualmente porque creo que dan mucha claridad sobre qué es esto del feminicidio y cómo lo entendemos en México. Y justamente, o sea, lo que se considera como feminicidio es justamente cualquier elemento que cumpla con cualquiera de estas, son 7 elementos, con cualquiera que se cumpla cualquiera de estos 7 elementos, se puede categorizar un asesinato de una mujer como un feminicidio y tiene que ver con, uno, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. El 2 es que la víctima se haya infligido lesiones, o se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, ya sea previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. El tercero es que existan antecedentes o actos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, es decir, el sujeto activo es esta persona que comete el feminicidio. Cuarto es que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, ¿no? Que puede ser un familiar, un conocido, es el vecino o cualquiera que haya logrado generar una relación de vínculo directo con la víctima, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, o que la víctima haya sido incomunicada en cualquiera sea el tiempo previo a la privación de la vida, y que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un lugar público. Cualquiera de estos 7 elementos pueden ser, digamos, metidos en esta consideración para poder categorizar un asesinato de feminicidio. Y, por ejemplo, haciendo esta distinción, la peculiaridad que se encuentra con los casos de feminicidio de niñas es que el principal lugar en el que se encuentran los cuerpos de estas niñas es en sus casas, ¿no? Entonces, no termina siendo como tal un lugar público, pero cumplen con varias de los otros elementos, ¿no? Hay veces en que o es uno de esos elementos o son varios elementos o todos los elementos lo que se agrupan. Ciertamente ha estado siendo un tanto problemático este tema de poder calificar las categorías de género de estos elementos, porque en realidad son elementos más desde una perspectiva de entendimiento, desde esta perspectiva de género, pero un elemento que ha ayudado un poco en este proceso de identificar, que ha sido también un proceso de evolución y de crecimiento en el proceso, es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se relaciona con el caso de Mariana Lima Buendía, que establece que en el caso de las muertes de mujeres deben cumplirse 4 elementos. Uno, que es el identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer. 2, verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta. Tercero,
preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual. Y el cuarto, hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmerso en un contexto de violencia, ¿no? Entonces, esos 4 elementos creo que fortalecen lo que plantean los 7 elementos que están inscritos en el Código Penal Federal y que nos pueden ayudar a tener como un mejor aterrizaje de cómo se da esta atención al feminicidio en general. Uh-huh. Sí, es como muy impresionante pensar que todos estos elementos se consideran ya, o sea, como feminicidio, ¿no? Y también, bueno, yo he escuchado muchas veces y creo que es algo que, pues sí, sucede en México, ¿no? Que me han dicho que, pero es que matan a más hombres que a mujeres, ¿no? Pero, o sea, un feminicidio también es un homicidio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicarle a las personas que, o sea, cuál es la diferencia entre feminicidio y homicidio y por qué es importante como separar estos términos, ¿no? Porque muchas veces sí es como, bueno, sí, está bien, sí matan a hombres, estoy de acuerdo, el país en general es peligroso para quien sea, ¿no? Pero creo que es un tema pues muy importante tocar de feminicidio como tal. Entonces, ¿cómo podemos explicar justo esta diferencia? Sí, de hecho, o sea, es como la pregunta más común, pero no es mentira, ¿no? Es que haya una incidencia más alta en los homicidios de hombres. O sea, estadísticamente sí es más alto el homicidio en los hombres, solo que cuando se hace este contraste entre lo que se considera homicidios dolosos o culposos en el caso de los hombres y se enfrentan con los casos de feminicidio, la diferencia es que normalmente son armas blancas o armas de fuego relacionadas con crimen organizado o con delincuencia. Y en el caso de las mujeres es donde se encuentran pues justamente estos elementos: mutilaciones, abuso sexual, golpes, violencia, o sea, son ciertas características que se enfrentan y además pues la parte del contexto que es la que se analiza para identificar pues que será parte de un esquema de violencia donde había amenazas, donde había otra serie de cosas. De hecho, hay varios casos que se podrían sacar a relucir, ¿no? De feminicidios que desgraciadamente han sucedido y son mujeres que han denunciado, que han buscado este esquema de protección que existe dentro del propio sistema de justicia para evitar ser víctimas de feminicidio o de violencia, donde tú puedes buscar, digamos, protección, pero desgraciadamente pues nunca se les resolvió, no se les otorgaron las medidas de protección debidas y terminaron siendo asesinadas por la persona que habían denunciado ellas mismas. Entonces, digamos, es estudiar estos elementos, el contexto y esa diferenciación, que justamente eso es lo que lo hace alarmante. Es esta relación que en muchos casos se da de confianza, ¿no? Ya sea de una relación conyugal y una relación sentimental o de que pues, sea una relación familiar, ¿no? Es el tío, el primo, el abuelo, el padre, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que distinguir y también, o sea, el caso del delito de homicidio, pues es cuando se priva a otra persona de la vida y tiene 2 categorías, ¿no? Doloso, cuando se tiene toda la intención de asesinar a la persona y se asesina a la persona, y también el culposo, que es cuando por una negligencia o por una imprudencia, pues se comete el asesinato de otra persona, pues sin querer buscarlo, pero también cuando se tiene la intención de asesinar a alguien y no se logra cometer el homicidio, pues también se le conoce como tentativa de homicidio al delito, ¿no? Entonces sí hay digamos, esta distinción que justamente en las cifras que yo mencionaba, pues sí se distingue esta cuestión, o sea, sí está diferenciado el homicidio doloso en mujeres frente a casos de feminicidio. Sigue siendo problemática esta diferenciación entre homicidio doloso y feminicidio, incluso, digamos, ya desde la perspectiva de colectivos, organizaciones, activistas, etcétera, sí hay esta distinción de falta que se añadan más casos de feminicidio de los que están incluidos, y justamente por eso la cifra total pues suma homicidios dolosos y feminicidios para hablar de muertes violentas contra las mujeres, para también visibilizar pues la situación violenta a la que se enfrentan las mujeres, pero que tienen unos
elementos muy característicos en el propio fenómeno de violencia contra las mujeres. Ujú. Sí, 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 sí. Y bueno, antes de seguir, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar en la parte de comentarios y al final les podemos responder sus preguntas. Y bueno, también ahorita estabas diciendo algo que me llamó mucho la atención y me surgió una duda. Muchas veces las mujeres van a, pues como digamos, demandar lo que está sucediendo en su entorno, este, y a decir, pues quiero exigir justicia por la violencia que estoy viviendo, ¿no? Y, o sea, mi pregunta es como, ¿cuál es el proceso que tiene que llevar una mujer y por qué sucede que no se les hace caso? O bueno, no sé si hay como una Sí. respuesta a esa, pero es que es muy común que digamos, es que ya, o sea, ya encontramos el cuerpo, pero es que ya trae, o sea, ella ya fue, pero no le hicieron caso, ¿no? O sea, ¿cuál es como, sí, pues este proceso y por qué justamente, o sea, pues a mí me da mucha como frustración decir, es que no podemos, o sea, ¿por qué no se hizo algo antes? Sí, pues, o sea, primero podemos identificar dos elementos. O sea, por un lado, el ir a denunciar la violencia, se puede ir a denunciar a un ministerio público o hacer una llamada de emergencia al 911. Incluso también si alguien sospecha que se cometió un feminicidio, no se sabe de un asesinato y puede presentar también elementos de feminicidio, pues también el ideal es que se llame al 911 o al número de la policía local, pero pues también dependiendo del contexto en el que suceda, pues también se puede buscar a la policía vía pública y nada más hay que cerciorarse justamente que se tomen las medidas adecuadas para preservar los elementos de la escena del crimen, ¿no? Porque son pruebas y son elementos que pueden ser utilizados a la hora de la investigación, pero en la etapa previa se pueden ir a los refugios para mujeres víctimas de la violencia, que se puede buscar, por ejemplo, en redes sociales o en internet, la Red Nacional de Refugios, que brindan justamente este apoyo y esta protección a las mujeres que son víctimas de violencia y particularmente víctimas de la violencia extrema, ¿no? Y cuidan, las protegen a ellas y a sus hijos, y en estos casos pues son mujeres que incluso tienen que huir de sus estados para huir de ya sea redes de trata de personas o de un contexto familiar violento donde su pareja no solo era violento con ella, sino también con sus hijos e hijas. Entonces, estas pues, casas pues, les brindan esa protección y esa ayuda. Y por otro lado, también se puede acudir con los institutos de las mujeres a nivel municipal o las fiscalías de los estados, justamente para hacer esas solicitudes de ayuda o directamente a presentar la denuncia en el Ministerio Público, que es lo ideal. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta segunda parte que haces tú de esta pregunta? ¿Qué sucede? Muchas veces lo que sucede cuando una mujer va a presentar una denuncia porque va a denunciar a su esposo que lo golpeó y va con el ojo morado, incluso va sangrando, es que los propios funcionarios del MP le dicen, oiga, pero es que está segura de que quiere denunciar, porque mire, después se contenta con su esposo y pues se va a poner mal la cosa, le va a ir peor. Entonces, piense bien si lo quiere hacer. Entonces, como que en este mismo proceso tú buscas tener esa atención y resulta que las propias autoridades que se supone que de oficio deberían de estar trabajando para darte esa atención, pues te están haciendo desestimar de tu propia denuncia, ¿no? Entonces, en ese sentido vemos que es difícil hablar de un acceso real a la justicia en general, si lo hablamos en el país. Tenemos un sistema de justicia precario, pero si hablamos de acceso a justicia a las mujeres, pues también es inexistente para las mujeres y vemos que no están preparados los funcionarios, no hay una perspectiva de género para darle esta atención a las víctimas y termina siendo pues un proceso pues mal llevado, ¿no? Y también cuando vemos la revisión de los casos vemos esta estigmatización de las víctimas, ¿no? Y aquí el caso clarísimo fue el de Devani, donde en lugar de asumir la responsabilidad de yo como Estado no estoy respondiendo para cuidar de manera efectiva a mis ciudadanas y ciudadanos, pues lo más fácil es montar
que o estaba drogada o que estaba en ciertas condiciones inconvenientes, etcétera, para que entonces la carga se vaya a la víctima y no a la responsabilidad que tienen las fiscalías, las policías y las instituciones del Estado. Entonces vemos como esta también círculo vicioso de, uno, el funcionamiento del sistema de justicia en nuestro país, pero también pues completamente esta falta de una perspectiva de género que realmente diga, bueno, pues esta es la realidad por la que atraviesan las mujeres y tenemos que tener más claros los elementos con los que revisamos, atendemos estos casos para poder evitar que más gente pueda ser víctima de esto y que haya un verdadero acceso a la justicia. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y también ahorita, o sea, pensando, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos, como mujeres? ¿Qué podemos hacer nosotras para exigir al gobierno? Porque pues tenemos la marcha del 8 de marzo, ¿no? Pero como que en nuestro día a día, ¿qué podemos hacer para que de verdad el gobierno nos escuche? ¿Cómo podemos hacer presión para que diga como, es que es un tema que no podemos dejar de lado, es un tema que tenemos que tratar sí o sí, porque pues la violencia no está disminuyendo, sigue habiendo muchos feminicidios que cada día van en aumento, entonces como que es una situación que cada vez está peor, entonces aquí es lo que nosotros podemos hacer ciudadanos y aparte Sí. nosotras, mujeres. Sí, pues yo creo que primero hay que empezar sabiendo quiénes son tus representantes, sea en tu alcaldía o en tu municipio, tu diputado o diputada local, federal, senador de la República, o sea, quién está en el Senado representando a tu estado, en la Cámara de Diputados a nivel federal representando a tu distrito y en el distrito local, pues quién está en el Congreso de tu estado, representándote, ¿no? Y pues después ya nos vamos a pues quién gobierna tu estado o tu ciudad y pues tu presidente de la República. Y entonces pues ahí es ver qué responsabilidades tiene cada quien en esta cuestión de la atención a las mujeres. Y si nos vamos a un reto de insistir en el tema de qué podemos hacer, pues ahorita en este semestre se discute justamente el presupuesto de egresos de la federación, que es cuando se define qué recursos se va a destinar para los programas, para las instituciones y demás. Entonces, yo creo que habría que poner una lupa en el tema de cuántos recursos están destinando para atender y prevenir la violencia contra las mujeres. Si se están entregando de manera efectiva los recursos justamente para las casas que son refugios para las mujeres víctimas de la violencia extrema y cómo están funcionando las fiscalías, cómo está funcionando, por ejemplo, el CEAT, que es el Centro de Atención a las Víctimas, qué pasa, por ejemplo, con fiscalías como la FEVINTRA, que es para las víctimas de trata de personas y de violencia también. Entonces, justamente yo pondría una lupa sobre el presupuesto, pero también sobre los resultados. Y también pondría una exigencia doble en el tema de qué prometieron en sus campañas, que dijeron que iban a hacer para atender la violencia contra las mujeres y qué están haciendo en los hechos. Eso por un lado. Y por el otro es pues tratar de identificar y de conocer más cómo funcionan las dinámicas de la violencia, porque la realidad es que es un ciclo. La violencia es un ciclo y no es tan fácil que uno como víctima de violencia tenga esa capacidad de verlo con claridad y de salirse del ciclo violento. Entonces, necesita apoyo, necesita acompañamiento y necesita ayuda. Entonces, pues tener esa claridad de cómo identificar esos ciclos de violencia en las mujeres que nos rodean y también tener claro a qué instituciones y a qué instancias pueden acudir. Por un lado están las fiscalías, las secretarías de las mujeres, los institutos municipales, estatales, incluso el Instituto Nacional de las Mujeres, pero pues sí diría sobre todo fiscalías, también buscar a los MPs, buscar incluso abogadas que sepan y abogados que sepan justamente sobre el tema de violencia intrafamiliar y violencia en general y que puedan dar esa atención. Y la otra pues es pues identificamos un ciclo violento y podemos denunciar, pues que lo hagamos, hay esa posibilidad de presentar denuncias anónimas, entonces ya sea que se marque a 911 o se marque a la línea directa de la Fiscalía Estatal o local y que se pueda investigar justamente en las propias páginas de las fiscalías de los estados donde se puede hacer una denuncia anónima, ¿no? Si así se desea hacer, pues que se pueda hacer la denuncia anónima y de esa forma, pues como en el día a día presentar eso e incluso generar
espacios libres de violencia, ¿no? Con esta conciencia y decir, bueno, vamos a desterrar, no sé, de mi oficina, de mi escuela, de mi salón, de mi trabajo, dinámicas que son violentas y que quizás pues podríamos irlas quitando de nuestro propio, digamos, comportarnos o de nuestro desarrollo diario, ¿no? De nuestras actividades y que pueden ayudarnos pues también a construir desde una perspectiva. Yo creo que más que ir por la antiviolencia, tendríamos que trabajar en un esquema de seguridad, paz y justicia, en donde, pues más bien dicho, estamos construyendo, más que ir en contra de algo, construyamos una agenda que vaya a favor de espacios pacíficos, eh, relaciones pacíficas y donde pues justamente podamos visualizar realmente pues este encuentro con la otra persona que tengo enfrente de mí. Ujú. Sí, 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 sí. Creo que es súper importante eso. Esta parte que dices de, en lugar de, o sea, como destruir, sino construir. Y creo que eso, Exactamente. como sociedad, es algo que, o sea, si nos unimos, si nos organizamos, y si luchamos como por esta causa, podemos lograrlo, ¿no? Entonces, me parece súper, súper interesante. Y ya, bueno, pasando ya un poquito más al tema de la doctora Alejandra Sí. Zárate. Bueno, para dar un poco de contexto, la doctora Alejandra Zárate tenía 63 años, y fue asesinada y la dejaron en la parte de la cajuela, en el coche, y fue encontrada al siguiente día, por unas personas, creo que estaban pasando por ahí y vieron que había un cuerpo. Entonces, pues así la encontraron en la cajuela. El caso no ha sido para nada sonado, las autoridades no han dicho absolutamente nada. La doctora era jefa del área de patología del Hospital Español, ¿no? O sea, es un hospital muy reconocido, era profesionista, era, creo que también investigadora, ¿no? Publicaba artículos científicos, pues toda una eminencia, eh, y pues el 21, no, no es cierto, el 12 de agosto, Entonces, estaba intercambiando los números, el 12 de agosto fue encontrada, ¿no? Entonces, pues justo tenemos en octubre la campaña para recolectar firmas para hacer justicia por la doctora. Entonces, aquí como estamos trabajando también con Aurora para poder dar más difusión a la campaña, para poder exigir a las autoridades que den información sobre este caso, ¿no? Porque pues ha sido muy poco sonado y pues es un feminicidio más, ¿no? Eh, entonces queremos pues trabajar en conjunto, exigirle a las autoridades tener alguna reunión con alguna diputada para llegar a acuerdos para poder realmente hacer algo, ¿no? Entonces, pues una de las preguntas que tengo también para ti, Aurora, es que nosotros como sociedad, o sea, yo como una ciudadana promedio, ¿qué puedo hacer para, para apoyar el caso de la doctora Alejandra, ¿no? sí, pues por un lado está esta campaña que desde su plataforma hicieron, que celebro, que es esta recabación de firmas justamente para exigirle a las autoridades que tomen acción en este caso, que desgraciadamente no es el único, porque como decíamos, todos los días 10 mujeres, en promedio entre 10 y 11 mujeres son asesinadas todos los días en el país. Entonces, pues esta campaña de recabación de firmas como para exigirle al gobierno que haga su trabajo y que pues dé respuestas y resultados en el asesinato de esta doctora, me parece relevante. O sea, creo que una parte es colaborar exigiendo esto, pero por otro lado, o sea, yo creo que también lo que podemos hacer, y un poco llevándolo sí al caso de la doctora, pero también a cualquier caso de feminicidio, es que a veces creemos que nada más es con hacer la denuncia, ya con eso es suficiente, y lo que se necesita también es un acompañamiento a la familia, es un acompañamiento de contención también en lo emocional, pero también un acompañamiento para darle seguimiento al caso, ¿no? Desde lo jurídico y desde esta exigencia de justicia y de acceso a la resolución del feminicidio, pero necesitamos acompañarlos, ¿no? Entonces también yo creo que en esta parte de
de lo social, pues está el tema de cómo apoyamos a estas familias, cómo les damos acompañamiento y cómo contribuimos, y una plataforma como esta me parece justamente una vía perfecta para visibilizar los casos que no están sonando y que no están en los medios de comunicación, pero que necesitan justamente de estas medidas para poder darle solución. Ujú. Sí, 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 súper importante. Justo ahorita con Aurora estamos buscando cómo darle este acompañamiento que, como dices, es súper necesario a la familia, ¿no? Y también como exigirle al gobierno que no puede nada más decir, bueno, ya, cerramos el caso y pues que se hagan bolas, ¿no? O sea, creo que Exactamente. también es ustedes, gobierno, tienen que proporcionar y como pues las herramientas necesarias para la familia, ¿no? Entonces, Exactamente. justo eso de que estamos buscando, y sí, o sea, súper, súper importante esa parte, ¿no? Sí, Y y para darle como el seguimiento al caso, perdón, haciendo ahí el paréntesis, o sea, es muy importante tener el número de la carpeta de investigación, porque con el número de la carpeta de investigación, pues sí se puede hacer la solicitud, uno, para tener acceso a la carpeta de investigación, saber cuáles son los elementos que se están considerando en el caso y darle un seguimiento, o sea, saber qué es lo que está sucediendo con el caso que se está llevando. Y en este aspecto sería como muy importante también tener, darle, tenerlo en claro, ¿no? Que es para darle seguimiento a la denuncia que se interpone para que se atienda este caso, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Sí, y también, bueno, o sea, preguntarte si sabes si el gobierno ha dicho algo más, las autoridades han dado información o absolutamente nada. No hay nada, ¿verdad? La verdad es que no he revisado si desde la fiscalía se ha hecho alguna cuestión pública, pero en general, más bien dicho, sería procedimental. O sea, si ya está interpuesta la demanda, justamente se podría saber únicamente teniendo justamente el número de la carpeta de investigación para poder darle el seguimiento debido al caso, pero digamos, pronunciamientos públicos o algo que tuviera que ver con el caso de la doctora, no se ha sabido nada hasta ahora. Ujú. Sí, es súper triste, de verdad. Bueno, a mí me apachurra mucho el corazoncito de pensar que, o sea, no es el único caso que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Que pues quién sabe qué es lo que está pasando, quién sabe qué fue lo que pasó, ¿no? Y que no se haga nada. Así es. Y pues ahora sí que invitar a la gente a firmar la campaña de la doctora para que cada firma es una persona. Nosotros no consideramos pues la firma ya, sino que consideramos a las personas. Entonces, entre pues más firmas es más apoyo de la gente para poder exigir justicia, para poder exigir esclarecimiento de los hechos, ¿no? Y poder, pues, poder justo llegar, acompañar a la familia, y pues darles como paz en como en este duelo, porque pues, Así al es. final es algo muy duro, muy fuerte. Y, y pues ya, pues ya para terminar, invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram como activate-org-mx. Y Aurora, igual si quieres decir Sí, tus redes sociales. bueno, a mí me pueden encontrar como Aurora Espina en mis redes sociales, también ahí está en la pantalla, @auresbe, me encuentran, y también en mi página, y también procuro subir mis investigaciones sobre la cuestión de la mujer, pero particularmente abordo temas de violencia. Y yo cerraría diciendo que en este caso, pues una firma es un granito de arena para poder garantizar justicia en el caso de la doctora Alejandra, pero cerraría insistiendo en que este tipo de violencia no distingue ideologías, creencias, edades, eh, posición social. Nos afecta a todas las mujeres por igual, y creo que está en nuestras manos hacer algo para transformar esa realidad. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y también yo quiero decir que
creo que si nos unimos, o sea, podemos hacer grandes cambios. No solo unión entre mujeres, sino también unión con los hombres que también luchen en contra de esta violencia, que también ellos son los que pueden ayudarnos a cambiar el entorno en el que vivimos y pues, o sea que organizados, unidos y luchando por la misma causa, podemos cambiar realidades. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Aurora. No sé si quieres agregar ya algo más o ya. No, pues agradecer la invitación e invitar e insistir en firmar. La firma es una aportación personal para acceder a la justicia. Pues sí, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron al live. También se va a quedar grabado por si tienen alguna duda, nos pueden escribir en las redes sociales y ahí estamos para contestarles. Y pues nada, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Aurora, gracias por tu tiempo, por toda la información que nos diste y pues estamos en contacto para seguir dando, pues, vaya la redundancia, seguimiento al caso de la doctora. Y sigamos trabajando por la dignidad de las mujeres y de las personas en general. Exacto. Sí, muchísimas gracias. Que estén muy bien y que tengan una muy bonita tarde. Adiós. Gracias. Estoy en verdad convencido de que las personas tenemos que involucrarnos en lo que está pasando en nuestro país. Para mí es muy importante decirle a la gente que no está sola, que cualquiera puede alzar la voz. Actívate es una plataforma digital que promueve la participación ciudadana en donde organizaciones y personas pueden subir campañas en donde estén buscando un objetivo social de alguna causa que les interesa y a través de esta plataforma les ayudamos a que consigan su objetivo. Esto lo hacemos primero conociendo la campaña, investigando más, darle una estructura, definir quién es la persona que tiene capacidad de hacer ese cambio que estás buscando y cuando lo ubicamos lo que hacemos es hacerle llegar la solicitud que tienes a el tomador de decisiones para lograr cambios sociales. Mi chamba es prácticamente buscar a toda persona, organización o movimiento que busque alzar la voz. Yo soy como su acompañamiento y estoy en todo el proceso. Juntos armamos estrategias, juntos entendemos la problemática y aterrizamos las situaciones, las ventajas, desventajas, el tomador de decisión. Llevamos todo un proceso de campaña, pero juntos. Y ahí estamos nosotros y ellos para poder impulsarla y levantar toda la participación ciudadana en México. Las firmas son un instrumento nada más. Más que decirle firmas, son personas. Esta persona que se une por una coyuntura tanto nacional como local, que da una activación o da un sí por esa causa. Lo que hacemos es tratar de unir, identificando el número de personas que coinciden con tu causa y que haya muchas personas que lo respalden para poder presentarlo ante un tomador de decisiones. Que generaron una presión mediática y podremos cambiar algunas situaciones.